Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Del corazón del Padre para las naciones de la tierra. Bienvenidos a una experiencia de reino. Con el Espíritu Santo. Ok. Tenemos que entender algo. Cuando Dios tiene un propósito y el tiempo ha llegado, Él empieza a levantar a gente, siervos suyos, que se empiezan a mover para que el propósito sea cumplido. Amén. El Señor tenía un plan para sus hijos, para su pueblo. Su pueblo desobedece y por consecuencia de la desobediencia, su pueblo es cautivo y los agarran y se los llevan a Babilonia. ¡Pum! Y como rey en Babilonia estaba Nabucodonosor. En ese tiempo el Señor levanta a un profeta, Daniel, y a sus amigos. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de ese pueblo caldeo, termina reconociendo que Dios es Dios de dioses y que Él pone y quita reyes. Pero el rey Nabucodonosor muere y entra su hijo Belsasar. Y Belsasar le falta el respeto a Dios. Está en un banquete con los amigos y agarran los utensilios santos que habían traído de la casa de Dios y los empiezan a usar para la fiesta. Y en ese momento dice la Biblia que aparece una mano en la pared con una escritura. Y no sabían qué era esa escritura. Y llega el profeta Daniel y le dice: Belsasar, esto dice la escritura: hoy has perdido tu reino porque has sido pesado y has sido hallado falto. Hoy será quitado el reino de tus manos. Y ese mismo día llega Darío de los medos y los conquista. Y en aquella vez cae Babilonia por el imperio medo-persa. Ahora, se levanta un rey llamado Ciro. Te quiero ubicar un poco en el tiempo. Aquí está este cuadro que preparamos. Está Ciro, cae Babilonia, inicia la construcción del templo. En este tiempo donde estaba Ciro, tú puedes ver en Daniel capítulo 10 que Daniel, en los tiempos de Daniel, estaba de rey Ciro. Y tú vas a decir: ¿y eso qué tiene que ver, pastor? ¿Qué tiene que ver que esté Daniel cuando está Ciro? Que ahí empieza el libro de Esdras. El libro de Esdras empieza que el rey Ciro da un decreto real donde el rey, que era de Persia, da un edicto real y manda una carta y dice: ordeno que reconstruyan la casa de Dios que está en Jerusalén. Vamos a ver la carta. Es el primer slide, hija. Empieza el libro de Esdras y dice: en el primer año de Ciro, el rey de Persia, ¿quién?
¿Y quién estaba pegado con Ciro? ¿Quién estaba pegado con Ciro? El profeta Daniel. Eso lo puedes ver en el libro de Daniel, Daniel 10. En el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Quién lo había profetizado? Jeremías. Despertó Jehová el espíritu del rey de Persia. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba el rey de Persia? Así, mira. ¿Y qué hizo el Señor? Usó a Daniel el profeta para: despierta, Ciro. Despertar el espíritu del rey. Una persona puede estar así caminando y ves caminando su cuerpo, pero su espíritu puede estar bien dormido. Pero Jehová despierta el espíritu del rey Ciro. ¡Órale! ¿Y qué provoca cuando el Señor despierta el espíritu? ¿Qué provoca ese despertar espiritual? El rey Ciro estaba como si nada, pensando en cosas de reyes. Pero cuando el Señor despierta su espíritu, ¡pah!, hay una reverencia espiritual con él. Y dice: algo me pasó, mi espíritu está despertando. Hay que reedificar la casa de Jehová, hay que reedificar la casa de Dios. Y miren lo que pone: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Fíjense, él no era del pueblo de Dios, él era persa. Pero cuando el Señor levanta a alguien, no importa nada. Y dice, fíjense: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién está reconociendo que lo hizo rey sobre los reinos de la tierra? Dice: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, el rey, para que entiendan quién era Ciro, imagínense que en aquel entonces el imperio medo-persa era la superpotencia. Acababa de caer Babilonia y el imperio medo-persa era la superpotencia que tenía conquistado prácticamente todo el mundo antiguo. Y agarra el rey de esa superpotencia. Jehová el Señor despierta su espíritu y dice: me ha ordenado que le construya casa en Jerusalén. Entonces todos ustedes, todos, vayan a construirle casa. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar casa a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que cómo estaba el pueblo, dormido. Pero dice: de todo aquel que su espíritu lo despertó Dios, se levantó para ir y edificar casa a Jehová. La cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en casa de sus dioses con minúscula. Asu. Y ahí empieza el libro de Esdras.
El libro de Esdras empieza con una promesa, con la promesa del Dios vivo y todopoderoso, que restituiría y volvería a levantar a su amada, a su pueblo. Pero ¿qué hace el Señor? Empieza a levantar gente de influencia, porque a Nabucodonosor le puso al lado gente de él. A Nabucodonosor le puso al lado a Daniel, a Sadrach, Mesach, Abednego, a sus amigos. A Daniel le llamaban Belsasar. Lo rodeó de puertas eternas que manifestaran su gloria al lado de Nabucodonosor. Luego con su hijo, y ahora con Ciro. El espíritu de Ciro fue despertado. ¿Por qué? Porque al lado estaba un profeta, Daniel. ¿Y qué orden da ese rey? Reedificar la casa, reedificar el templo. ¿Qué se hacía en la casa? ¿Qué se hacía en el templo? Adoración, alabanza, sacrificio al Señor. ¿Qué ordenanza está dando Dios a su iglesia en este tiempo? Lo mismo. Vuelvan a levantar los altares que están caídos. Que vuelva la verdadera adoración, el amor a Jehová. El Señor está diciendo: vuelvan a levantar casas donde se enseñe el precepto y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando se levanta casa, Jehová, cuando se levantan esas casas, somos muy peligrosos espiritualmente, porque empezamos a vivir el Salmo 24: alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Cuál es la casa? Somos la casa, somos el templo del Espíritu Santo. Y el Señor ha dado una orden, y nos habló hace un tiempo y nos dijo: díganle a la iglesia, díganle a mi iglesia que es tiempo de regresar a la senda antigua, que es tiempo de regresar al verdadero evangelio. Nos dijo: díganles que es tiempo de que la mirada se quite de sobre los hombres y regrese solamente a mí. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores ha dado ordenanza que se le reedifique casa. Esta casa. Tú eres la casa. Y entonces el Señor está levantando el espíritu de muchos para ir a reedificar casa. Por eso estamos tan locos. Porque cuando vemos parte de la iglesia dormida, que se mueve sin poder, que no conocen al Espíritu Santo, da una santa indignación. Y cuando el Señor despierta tu espíritu, no lo puedes contener, porque Él ha dado la ordenanza que se reedifique la casa de Dios, el templo de Dios. Amén. Pero ¿qué pasó?
de esta carta, el Señor despierta el espíritu de muchos, entre ellos el de Zorobabel. Esto es tremendo. Regresa al cuadro, hija. Cuando Dios tiene un plan y un propósito, no hay quien lo pare. De Ciro hubo un rey poco tiempo que se llamó Cambises. Luego Darío, Jerjes y Artajerjes. ¿Quién era Ciro? El de Daniel. Inicia el libro de Esdras. Cambises separa la construcción, ahorita les voy a decir, y luego se reanuda. Y ahí el Señor levanta a Zorobabel. Pero ¿qué creen? Cuando se para ahí, también manda a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. Y no conforme con eso, cuando entra Jerjes, también conocido como el rey Asuero, le pone esposa. ¿Quién crees que fue la esposa? Esther. Y después del rey Asuero queda su hijo, Artajerjes. ¿Y a quién crees que levanta el Señor con Artajerjes? A Malaquías, a Nehemías y a Joel. Todos ellos son contemporáneos. Es maravilloso porque tú puedes ver desde los diferentes libros de la Biblia: Daniel, Crónicas, Esther, Malaquías, Ageo, y te están hablando del mismo tiempo. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Él empezó a levantar, a despertar el espíritu. Ahora tú vas a decir: ¿y eso a mí qué? Que el libro de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo. Porque el Señor Jesús dijo: mayores cosas que estas harán los que crean en mi nombre. Y en un tiempo, imagínate que llegues a la presencia del Señor y se diga: y es que el Señor en ese tiempo levantó a Isma, levantó a Luis, levantó a Jenny, levantó a Judith, levantó instrumentos para manifestar su gloria. Y ve cómo los puso en diferentes lugares, trabajando los profetas con los edificadores, con los sacerdotes, con la reina Esther, con Mardoqueo. Y tú vas a decir: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Escúchame bien. El Señor ha mandado que reedifiquemos la casa, que reedifiquemos el tabernáculo de David que está caído. Y tú vas a decir: pero yo no soy nadie, yo no soy nada, soy un desconocido. Y Dios te responde: Esther tampoco era nadie, no era nada, era una huérfana. Y en un de repente la levantó como reina. Zorobabel no era nadie, y cuando su espíritu fue despertado, lo levantó como un gran edificador de la casa, del templo. A Mardoqueo lo querían matar, ya le habían preparado la horca, y en un de repente
Dios le da la victoria y se convierte en uno de los principales príncipes del imperio persa. Dios busca a los donadies como tú y yo. Mira, prende la luz, hija, que me prendo. Mira, iglesia, ¡asu! Te voy a enseñar el camino si quieres que Dios te use. Ve a Moisés. Ve a Moisés pasó 40 años de su vida pensando que era alguien. Pero después pasó 40 años de su vida en el desierto entendiendo que no era nadie. Pero después pasó 40 años de su vida viendo cómo Dios puede usar a alguien que se ha dado cuenta que no es nadie sin Dios. Cuando entiendes que sin Dios no eres nadie, Él te empieza a usar como instrumento, como a todos estos contemporáneos que usó en ese tiempo para que le reedificaran casa. Amén. Amén. Mira, por eso aquí hay gente que anda dormilona. Hay gente que hasta a uno le cae gordo porque dice, pastor, no me deja dormir a gusto. Y yo le digo, aquí no vienes a dormir. Obviamente me refiero físicamente, pero espiritualmente. Amén. De hecho, vamos a abrir ahí un servicio. Le vamos a llamar el hermano de la pistola de agua. Vamos a poner un francotirador con pistola de agua por si alguien se duerme. Con amor. Pero miren, por eso, mira, si tu espíritu ya fue despertado, vas a estar como Zorobabel, brother y sister. Vas a estar como Zorobabel. Mira, vas a estar así. Si ya fue despertado tu espíritu, vas a estar, tengo que reedificar casa, Jehová. Y la gente te va a decir, no, tengo que, hazte para allá, gordo. Tengo que reedificar casa, Jehová. Tengo que reedificar casa, Jehová. Y me paran. Tengo que edificar casa. Tengo que predicar. Tengo que edificar casa. Y la familia te va a decir, ¿por qué tan intensa? ¿Por qué tanto Jesús y Jesús y Jesús? Y la gente te va a decir, ¿qué te pasó? Que la llama en ti fue prendida. Y cuando el espíritu fue despertado, la llama fue prendida en ti. Tienes que edificar casa. Y nadie te puede mover, porque sabes que Dios te llamó, porque sabes lo que Dios te está poniendo a hacer. Es como un fuego aquí. Es como un fuego aquí. Te quieren parar y hay que edificar casa al Señor. Y escúchame algo, esto le está pasando incluso a cristianos de tiempo. Su misma familia está diciendo, ¿qué te pasa ahora? Pues si llevas 10 años de cristiano, nunca te había visto tan loco, tan loca. ¿Qué te pasó? Que andabas así, mira, y te llevaban para todos lados. Te tenían bien sedadito, mira, bien dormidita. Pero cuando el Señor te levanta, traes fuego, traes dinamita, es como si te hubieran puesto un cohete. Quieres ir, predicar, moverte.
¿Sí me explico? Es cuando el Señor despierta el espíritu. Ahora, obviamente los dormilones no les vas a caer bien, porque van a estar dormidos. Bueno, yo voy a ser el dormilón. Tú muévete así, como que me quieres mover. Hay que predicar, hay que hacer. Hay que predicar, tenemos que hacer. ¡Oh! Hermanos, vamos. No descobijes, no jales que descobijas. Mejor me cambio de congregación a una que tenga colchones más suaves. Mira, el rey ya dio la orden. Es tiempo de reedificar casa. Es tiempo de regresar a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Libro de los Hechos. Cuando iba la iglesia de Jesucristo y era en ese templo y se expandía su gloria cuando llegaban. ¡Pua! Llegaba Pablo y se enchamucaban. ¡Pah! Llegaba el apóstol Pedro y sanaban con su sombra. ¡Pah! Llegaban las hijas de Felipe y profetizaban. ¡Pah! Esteban lleno de revelación. ¡Pah! Por eso aquí pasa lo que pasa. Y al rato lo van a ver. ¿Por qué la gente está sanando? ¿Por qué hay milagros? ¿Por qué hay profecía? ¿Por qué hay lenguas? ¿Por qué el Señor los está liberando? Porque Dios está regresándonos a la senda antigua, a reedificar la casa. El libro de los Hechos. El rey ya dio la orden. El rey ya dio la orden. El rey ya dio la orden. Y está despertando los espíritus de muchos. Por eso muchos no aguantan aquí, porque o se despiertan o se llevan su catre a otro lado. ¡Ja! Pero es tiempo de... ¡Ah! ¿Sí me explico? Luego dicen, pastor, ¿por qué usted está tan loco? Quedé loco. Quedé loco por Jesús. No creas, yo era un dormilón. Yo igual andaba, nomás que yo andaba en el mundo, haciendo pilladas. Y luego conocí a Jesús y empecé a servir con todo mi corazón. ¿Y qué crees que pasó con el paso de los años? ¿Qué crees que pasó? Que me dormí. Y hasta el mundo se da cuenta que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así le pasa a muchos que ya conocen la palabra. Se duermen y se los lleva a la corriente, como el camarón. ¿Cuál corriente? La del mundo. Ya andaba yo de tibiezón. Y me acuerdo una vez que la pastora, no éramos pastores, me dice, ya saben cómo hablan luego las esposas. No, creo que todavía era mi novia, pero me dijo, así miren, Eduardo, así le hizo, galán. Me dice, tú sabes que tienes llamado a servir a Dios porque te lo han hecho y te lo han confirmado. Yo le dije, sí, claro, en su tiempo, en su tiempo. Y me dijo, ¿y cuál es el tiempo? La pastora es profeta. ¿Y cuál es el tiempo? Digo, mira, pues ahorita me voy a dedicar a trabajar. Ya cuando tenga un 60, un 65, que ya vaya para arriba, le sirvo a Dios mis últimos años para irme para arriba. Y la pastora profeta, que aún no era pastora, me dice, entonces le quieres dar a Dios tus peores años, ya cuando seas viejo, todo arrugado, así pasita más, así mira. ¿Y saben qué pasó?
¿Saben qué pasó? Me cayó gorda. Dije, mira, tú no sabes. Y en la noche que estaba orando me dijo el Señor, ya te hablé, ya te confirmé y te volví a hablar hoy. O te levantas o levanto a otro. Ay, Señor, espérame. Y el Señor despertó mi espíritu. ¡Pah! Y me nació un hambre por establecer su presencia. Así es cuando el Señor despierta su espíritu. Amén. Ahora te digo algo, te digo la verdad. Estamos Micha y Micha aquí. Aprox. Hay un 50-50. Hay una Micha que ya está despierta en el espíritu. Y hay una Micha que sigue durmiendo. Pero te digo algo. ¿Te digo algo? Hoy Dios te va a zarandear. Dormilón. Hoy Dios te va a zarandear. Porque de aquí todos se van despiertos y encendidos. Amén. Así que zarandea hacia el de al lado, como para que se vaya preparando, para que zarandéalo. Órale, eso. Así, pero en el espíritu. Amén. Miren, hermanos, los que están despertando y están fluyendo como nosotros. Veo que ahora en el retiro se enchamucó uno y me dice Isra, uno de los discípulos, ¿qué hago, pastor? Pues sácalo en el nombre de Jesús. ¿Cómo que qué? Uno anda bautizando, Isra, por Dios. Porque estábamos en los bautizos, la pastora y yo. Sáquenlo en el nombre de Jesús. Y el Señor lo respaldó. Porque no es uno, es Dios. Hay muchos que ya están profetizando, teniendo sueños, orando por enfermos y el Señor los está sanando, interpretando lenguas. Eso es cuando alguien despierta. Amén. Amén. ¿Estamos contentos? ¿Estamos contentos? ¿Pero qué creen? Siempre está el negrito en el arroz. Siempre sale el gorgojo en el frijol, la mosca en la sopa. Como cuando estás en una fiesta y llega el tío amargado. Siempre pasa. ¿Qué creen que pasó? Que llegan encendidos en el espíritu de parte de Dios, y empiezan a construir, y bien contentos. Hay una palabra preciosa en Esdras capítulo 3, dice que estaban construyendo, y que mientras construían, los albañiles, los constructores pusieron a los levitas arriba, y lo primero que hicieron fue levantar el altar. Y estaban adorando todo el tiempo. Te amamos, y alabando y adorando. Pusieron a los levitas y a los sacerdotes, y todos construyendo. Y dicen que lloraban mientras estaban construyendo. Y lloraban y lloraban y alababan. Y dice la Biblia, ya no se sabía si el llanto era del gozo o de la alabanza o de la oración, de qué era, no se sabía. Solo lloraban y alababan a Dios mientras construían. Y dice la Biblia que los levitas los mandaban a activar a los constructores. ¿Cómo activar? Los levitas lo que hacían era adorar, alabar, y activaban
La adoración activaba a los constructores y ellos lloraban y seguían construyendo y avanzaban de día y de noche, reedificando el templo de Dios. Pero en eso que llega el enemigo, siempre el enemigo queriendo meter ahí. Y llegaron los enemigos del pueblo de Dios y les dijeron: ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Con permiso de quién o qué? ¿Por qué están reconstruyendo? Y agarran ellos y digo: no, pues nos dio permiso el rey Ciro. Pero el rey Ciro ya no estaba. Pues paren. Pues no paramos, como ven. Y agarran los enemigos bien acusones y van y los acusan con el rey, con el nuevo. Y le mandan una carta. Y miren lo que dice esa carta: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas. El erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. O sea, cizañosos, mentirosos, ponzoñosos. Ya lo dice la Biblia, que el enemigo es padre de mentira. El rey dio el mandato, el Señor despierta el espíritu y estaban reedificando la casa de Dios. Y llega el enemigo a querer tumbar y a decir: no, rey, esto no está bien. Frénalos, porque si no se te van a rebelar. El enemigo siempre queriendo atacar. Y puede usar a cualquier persona. Pregunta: ¿a quién ha usado para tratar de apagarte desde que Dios despertó tu espíritu? No, esto no está bien. Mucho Dios. Ya te me hiciste un rebelde. El enemigo usa las mismas tácticas. Y el rey que cae, el nuevo rey que cae, y dice: el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempos antiguos se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se le pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes a estos, porque ¿qué habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hazle así! ¡Ah! ¿Qué no te indigna? ¡Shh! Mandó a parar la obra.
Y aquí hay una confusión que muchos dicen, ¿cómo Artajerjes? Pero ponme el. Hay un debate teológico. Ya ven, con eso que uno está estudiando su doctorado en teología, pero no predico con teología, predico con el Espíritu Santo. Pero hay un debate teológico de quién era este rey, porque se le llama en el libro de Esdras que era el rey Artajerjes. Pero el rey Artajerjes fue después del rey Jerjes. Aquí ya estaba Esther. Fue el hijo Artajerjes de Jerjes, también conocido como Asuero. Muchos teólogos dicen que a quien se refiere como Artajerjes era Cambises, porque Artajerjes, aparte de ser nombre, era una palabra persa que significaba gran rey. Al lado. Su gallo. Regresamos. Listo. O sea, el enemigo siempre quiere venir a apagar el fuego. Siempre. ¿A quién va a usar? A quien se deje. Aquí usó a los vecinos que estaban ahí, que los llenó de envidia. En tu casa, con todo respeto, va a usar a quien se deje. ¿Por qué? Porque somos puertas espirituales. Y o te usa Dios o te usa el otro. Pero vacío no te quedas. ¿Sí me explico? Puede usar incluso a mismos cristianos. Y te lo demuestro bíblicamente. Está el Señor Jesús con Pedro y los discípulos. Y dice el Señor Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo estaba usando para hablar? El Señor. Pero un pasaje después le dice el Señor Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y Pedro dijo, que nunca tal acontezca. Y le dice Jesús: aléjate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Quién estaba usando la boca de Pedro? Somos puertas dimensionales. Entonces te doy un tip: no veas a la persona, ve lo que se mueve atrás, ve lo espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, ven acá, no veas a la persona, ve lo que se mueve atrás de la persona. Amén. Y que para en la obra. Y que para en la obra. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Empezaste a reedificar y te desanimaste? ¿Estás empezando a edificar la casa de Dios? Si ya te vinieron a atacar, te estoy diciendo por qué. Si no te han venido a atacar, te estoy diciendo lo que va a venir. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Dios hizo lo que está haciendo hoy. Le pararon la construcción del templo, la edificación de la casa. ¿Y qué creen? Que Dios mandó 2 profetas.
Ven aquí, pastora, por favor. El ministerio profético es utilizado para exhortar, consolar, edificación, consolación y exhortación. Ya se quería achicopalar el pueblo de Dios y el Señor mandó a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. ¡Ja! Esto también lo pueden ver en los libros de Ageo y de Zacarías. Una maravilla. El Señor va uniendo todo. Y el Señor dice, sí, pues manda a dos profetas, a Ageo y a Zacarías, a Zaca y a Aj. Y llegan y profetizan a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, el Señor dice, no van a parar la reedificación de mi casa. Y manda a dos profetas, a Ageo y a Zacarías, a dar palabra de parte de Dios de que siguieran. De que siguieran. Y entonces agarró Zorobabel y Jesúa, que eran como los dos cabecillas de los que estaban edificando, y dicen, le creemos al Señor, y empiezan a edificar. ¿Y saben qué pasó? Que el pueblo lo siguió y empezaron a edificar. ¿Saben qué pasó? Que los mismos profetas Ageo y Zacarías, con ellos se pusieron a edificar también los profetas. Edificando profetas, sacerdotes, constructores. Muy similar al libro de los Hechos, cuando estaban maestros, profetas, ancianos o pastores, evangelistas, apóstoles, trabajando juntos, reedificando el templo de Dios, la iglesia. Porque el Señor Jesús dijo, este templo en 3 días será destruido y será construido, refiriéndose a Él y la iglesia que estaba fundando. Y esto se parece a lo que pasó a Pedro y a Juan, libro de los Hechos, cuando los llaman y les dan la orden de que no prediquen, que no edifiquen en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, ustedes dicen eso, pero el Espíritu Santo me dice otra cosa. Juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Y siguieron edificando. Es lo mismo. Dice el libro de Eclesiastés, todo lo que fue, es, y lo que es, volverá a ser. Si tú lees la Biblia completa, vas a ver ciclos. Vas a ver ciclos. Vas a ver ciclos. Te voy a decir algo. Dios se mueve por temporadas, ciclos y generaciones. Las generaciones son de 40 años. En los años 80, hace 40 años, el Señor levantó una generación de fuego, con ministros de fuego que se movían tremendo, y hubo un avivamiento en ese tiempo. Había un Billy Graham, un Oral Roberts, un Morris Cerullo.
Pero el sistema los contuvo. Empezó la reedificación del templo, pero paró. Y el Señor hoy está enviando profetas a todas las naciones a decirles: no paren. Es tiempo de seguir reedificando el templo. Es tiempo de seguir reedificando. Es tiempo de seguir reedificando la iglesia. Es tiempo de preparar a la novia. Con toda humildad les digo, hoy tienen aquí enfrente de ustedes a dos que les están trayendo este mensaje y les están diciendo: sigan construyendo, sigan preparando a la novia, sigan preparando casa, sigan. Y los profetas que el Señor está mandando hoy en día no solo sueltan la palabra, la sueltan y se ponen a construir. Amén. ¿Y qué creen que pasó? Llegaron nuevamente los malosos a quererlos parar. Les dijeron: ¿ustedes quiénes son? Ya se les había dicho que pararan. ¿Por qué siguen construyendo? Y los profetas con ellos les dicen: somos siervos del Dios Altísimo, que nos ha puesto a reedificar casa en su nombre. Y estos malosos quisieron hacer lo mismo y vuelven a mandar cartas. Y su carta dice lo siguiente: copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Pero ya había cambiado el rey. Ya estaba el rey Darío. Amén. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la gran casa del Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién les dio orden para edificar esta casa y para levantar los muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así. Miren qué respondieron: Zorobabel, Ageo. Fíjate qué respondieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya hace muchos años había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. O sea, cuando llega el enemigo a querer achicopalar a los profetas y a los constructores, dame su nombre para decirle al rey quiénes son. Somos siervos del Dios Altísimo. Nuevamente el enemigo quiso hacer lo mismo, pero esta vez no amedrentó al pueblo. Habían escuchado la instrucción clara del Señor. Le respondieron: somos siervos del Dios Altísimo, edificamos casa en su nombre. Te voy a decir algo. Hasta que no te ciñas y seas valiente, te seguirán atormentando. El día en que tú digas: soy siervo del Dios Altísimo, a Él sirvo y esto me lo puso a hacer Él, mira lo que va a pasar. Con esto terminamos.
Siguiente. Miren lo que pasó esta vez. El rey Darío contestó esa carta y puso esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro. El mismo rey Ciro dio orden de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los de madera nueva, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó en su tiempo. O sea, responde el rey Darío, dice: ya busqué los archivos y ya encontré. Dios hizo que encontrara que el mismo rey Ciro había dado la orden de que se reedificara, y no solo que se reedificara, que ellos iban a pagarla. Todos pongan atención, por favor. Pastor, quiero que escuches con el Espíritu. Ahora pues, Tatnai, gobernador al otro lado del río, y sus compañeros los gobernadores, que estáis al lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que la hacienda del rey, que de la hacienda del rey que tiene de tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y dice el rey: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este es el tiempo profético en el que estamos. Los decretos solo los pueden dar los reyes. Y cuando el Señor me dio esta palabra hace unas semanas, me dijo el Señor: dile a mi pueblo que estoy decretando que terminen la construcción del templo, que reedifiquen la iglesia, y yo estaré con ellos, y nada ni nadie les podrá resistir. Tienes que entender algo, iglesia. Dios está con el remanente. ¿Quién es el remanente? Los que Él está despertando.
De los hijos de Dios, hay unos que se quedaron allá. Solo 42,000 fueron a reconstruir la casa de Dios. Un remanente despierto, un remanente con el espíritu ardiendo. Y Dios está con ese remanente. Este es el tiempo profético en el que estamos. Es tiempo de reedificar la casa. Pero tienes que entender algo. Si eres remanente o no, no se trata de si estás en este lugar. Se trata de si tu espíritu está despierto o no. Porque si no, pasarán muchas cosas y tú ni siquiera te darás cuenta. Vamos a ministrar. Y deja que el Espíritu Santo te despierte, te impacte, te llene